La salud cerebral después de los 60 años depende en gran medida de las decisiones alimentarias diarias. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas que consumen el 20% de toda la energía y el oxígeno del cuerpo. Las neuronas en el hipocampo, la región del cerebro que convierte las experiencias diarias en recuerdos a largo plazo, son especialmente sensibles a los daños causados por la inflamación crónica, el estrés oxidativo y la disfunción vascular producidos por ciertos componentes de la dieta. Investigaciones publicadas en revistas como Neurology, JAMA Internal Medicine y el British Journal of Nutrition han documentado que ciertos alimentos producen daño cerebral silencioso a través de mecanismos que incluyen la elevación de lipoproteínas de baja densidad en el torrente sanguíneo, la activación de vías inflamatorias dentro de las células cerebrales, la reducción del flujo sanguíneo cerebral a través del estrechamiento de arterias cerebrales y la interferencia con la producción de neurotransmisores esenciales para la memoria y el estado de ánimo. El problema específico que motiva este video es la existencia de alimentos ampliamente percibidos como saludables o neutros que producen estos efectos negativos sobre el cerebro de adultos mayores de 60 años a través de mecanismos que no son intuitivos ni ampliamente conocidos. Los 7 alimentos descritos aquí no son obviamente dañinos como el azúcar refinada o la comida rápida. Son alimentos que los adultos mayores consumen creyendo que están cuidando su salud, mientras que ciertos componentes de esos alimentos están acelerando el deterioro cognitivo y aumentando el riesgo cerebrovascular de manera silenciosa y progresiva. Este video tiene un propósito exclusivamente educativo y no reemplaza la evaluación de un médico o nutricionista. Ningún alimento individual causa daño cerebral en consumos ocasionales moderados. Los efectos documentados en este video se observan con consumo frecuente y prolongado durante meses y años. Consulte con su médico o nutricionista antes de realizar cambios significativos en su alimentación, especialmente si tiene condiciones de salud crónicas que requieren dietas específicas. Para comprender por qué ciertos alimentos percibidos como saludables dañan el cerebro de adultos mayores de manera diferente a cómo afectan a adultos más jóvenes, es necesario entender los cambios fisiológicos del cerebro y el sistema vascular cerebral después de los 60 años. La barrera hematoencefálica, la estructura formada por células endoteliales especializadas que recubren los capilares cerebrales y regulan qué sustancias entran al tejido cerebral desde el torrente sanguíneo, pierde eficiencia con el envejecimiento. Las uniones estrechas entre las células endoteliales se debilitan progresivamente, permitiendo que moléculas inflamatorias, lipopolisacáridos bacterianos procedentes del intestino permeable y toxinas metabólicas penetren al tejido cerebral con mayor facilidad. Simultáneamente, las arterias cerebrales pierden elasticidad y desarrollan aterosclerosis subclínica, que reduce la reserva de flujo sanguíneo cerebral disponible para compensar las demandas adicionales de perfusión. Los astrocitos cerebrales, las células de soporte que mantienen la homeostasis de los neurotransmisores y regulan la función sináptica, reducen su capacidad de respuesta a los estímulos metabólicos con el envejecimiento. En este contexto fisiológico del cerebro envejecido, los 7 alimentos que vamos a describir producen efectos negativos más pronunciados que en adultos más jóvenes, con barreras cerebrovasculares más intactas. Alimento número 7. El jugo de fruta natural, incluyendo el jugo de naranja, de manzana y de uva, consumido como sustituto de la fruta entera. El jugo de fruta natural es percibido universalmente como un alimento saludable y nutritivo. Contiene vitamina C, potasio, folatos y polifenoles. Sin embargo, el proceso de extracción del jugo elimina completamente la fibra presente en la pulpa y la piel de la fruta. Un vaso de 250 mililitros de jugo de naranja natural contiene entre 20 y 25 gramos de azúcar en forma de fructosa y glucosa disueltas en agua, sin fibra que retarde su absorción intestinal. Cuando el jugo de fruta entra en el intestino delgado, los azúcares disueltos son absorbidos por los enterocitos en la pared intestinal en menos de 30 minutos, elevando la glucemia a niveles significativamente más altos que los producidos por comer la fruta entera equivalente. En adultos mayores de 60 años con resistencia a la insulina o prediabetes, condiciones que afectan a más del 50% de los adultos mayores según la Asociación Americana de Diabetes, estos picos de glucemia producen elevaciones correspondientes en la insulina plasmática.
La insulina en concentraciones elevadas promueve la síntesis de triglicéridos en el hígado a partir de la fructosa absorbida, elevando los triglicéridos plasmáticos. Los triglicéridos plasmáticos elevados favorecen la formación de partículas pequeñas y densas de LDL, el tipo de LDL que penetra más fácilmente en las paredes de las arterias cerebrales y forma placas ateroscleróticas. Una investigación publicada en Neurology encontró que adultos mayores con niveles de triglicéridos plasmáticos superiores a 150 miligramos por decilitro tenían volúmenes significativamente mayores de lesiones de sustancia blanca cerebral detectables por resonancia magnética, indicando daño microvascular cerebral acumulado. Comer la fruta entera en lugar del jugo conserva toda la fibra, reduce el pico glucémico y aporta los mismos micronutrientes en una matriz alimentaria que retarda la absorción de azúcares y protege la función vascular cerebral. Alimento número 6. El pan integral y los cereales de desayuno de grano entero con gluten en adultos con sensibilidad al gluten no celíaca no diagnosticada. El pan integral y los cereales de grano entero aportan fibra, vitaminas del grupo B y minerales que benefician la salud cardiovascular y metabólica en la mayoría de los adultos. Sin embargo, investigaciones publicadas en el British Journal of Nutrition y en Nutrients han documentado que un subgrupo significativo de adultos mayores desarrolla sensibilidad al gluten no celíaca, una condición en la que la proteína gliadina del gluten de trigo, cebada y centeno activa respuestas inflamatorias en el intestino delgado, sin producir los anticuerpos diagnósticos de la enfermedad celíaca clásica. En adultos con sensibilidad al gluten no celíaca no diagnosticada, el consumo diario de pan integral y cereales de grano entero activa macrófagos en la mucosa intestinal, que liberan citoquinas inflamatorias, incluyendo interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, alfa al torrente sanguíneo. Estas citoquinas inflamatorias circulantes cruzan la barrera hematoencefálica debilitada del cerebro envejecido y activan la microglía, las células inmunitarias residentes del cerebro, en un estado de neuroinflamación crónica. La microglía activada crónicamente libera especies reactivas de oxígeno y más citoquinas inflamatorias dentro del tejido cerebral, dañando los axones de las neuronas en la sustancia blanca prefrontal y reduciendo la velocidad de procesamiento cognitivo. Los síntomas de la sensibilidad al gluten no celíaca incluyen distensión abdominal, fatiga postprandial y niebla mental que aparece de 1 a 4 horas después de consumir alimentos con gluten. Adultos mayores de 60 años que experimentan deterioro cognitivo inexplicado o fatiga crónica deben discutir con su médico la posibilidad de una prueba de eliminación de gluten durante 6 semanas para evaluar si esta variable alimentaria está contribuyendo a sus síntomas cerebrales. Alimento número 5. Los aceites vegetales refinados de semillas, incluyendo el aceite de girasol, de maíz, de soja y de cártamo, utilizados diariamente para cocinar y en ensaladas. Los aceites vegetales de semillas son considerados saludables por su bajo contenido de grasas saturadas y por su contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, estos aceites contienen concentraciones excesivamente altas de ácido linoleico, un ácido graso omega 6. El ácido linoleico es un ácido graso esencial necesario en pequeñas cantidades, pero cuando su consumo excede significativamente el consumo de ácidos grasos omega 3, como el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico presentes en el pescado azul, se produce un desequilibrio en la relación omega 6 a omega 3. En la dieta occidental contemporánea, esta relación se estima entre 15 a 1 y 20 a 1. Comparada con la relación de 4 a 1 que caracterizó la dieta humana durante la mayor parte de la evolución. El exceso de ácido linoleico promueve la síntesis de ácido araquidónico en las membranas celulares, precursor de prostaglandinas proinflamatorias de la serie 2 y leucotrienos que activan vías inflamatorias sistémicas. En el cerebro, las prostaglandinas proinflamatorias derivadas del ácido araquidónico activan la ciclooxigenasa 2 en las neuronas del hipocampo, produciendo neuroinflamación que interfiere con la potenciación a largo plazo, el mecanismo celular por el que las conexiones sinápticas se fortalecen para formar memorias duraderas. Una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que adultos con relaciones omega 6 a omega 3 en plasma por encima de 10 a 1
Tenían volúmenes hipocampales significativamente menores en resonancia magnética que adultos con relaciones más equilibradas, incluso controlando por otros factores de riesgo de deterioro cognitivo. Reemplazar los aceites de semillas refinados por aceite de oliva virgen extra para cocinar a temperaturas bajas y medias y por aceite de aguacate para cocinar a temperaturas altas reduce significativamente el aporte de ácido linoleico sin eliminar los ácidos grasos insaturados beneficiosos. Alimento número 4. Los edulcorantes artificiales, incluyendo el aspartamo, la sucralosa y la sacarina, consumidos en bebidas dietéticas, yogures sin azúcar y productos etiquetados como bajos en calorías. Los edulcorantes artificiales son percibidos como alternativas seguras al azúcar, que permiten disfrutar sabores dulces, sin las calorías ni los efectos glucémicos del azúcar. Sin embargo, investigaciones publicadas en Cell y en el American Journal of Clinical Nutrition han documentado que los edulcorantes artificiales producen alteraciones específicas en la composición del microbioma intestinal, la comunidad de bacterias residentes en el intestino grueso, que influye profundamente sobre la función cerebral a través del eje intestino-cerebro. La sucralosa reduce la abundancia relativa de bacterias productoras de butirato en el intestino grueso, incluyendo Faecalibacterium prausnitzii y Roseburia intestinalis. El butirato es un ácido graso de cadena corta producido por la fermentación bacteriana de fibra dietética que actúa como combustible primario para las células del colon y como regulador de la integridad de la barrera intestinal. La reducción de bacterias productoras de butirato aumenta la permeabilidad intestinal, permitiendo que los lipopolisacáridos de la pared bacteriana de bacterias gram-negativas traspasen la mucosa intestinal, entren al torrente sanguíneo y lleguen al cerebro a través de la barrera hematoencefálica debilitada. Los lipopolisacáridos bacterianos en el tejido cerebral activan los receptores TLR4 en la microglía, desencadenando neuroinflamación crónica. El aspartamo se metaboliza en el intestino en fenilalanina, ácido aspartico, y metanol. La fenilalanina en concentraciones elevadas en el cerebro compite con el triptófano por el transportador de aminoácidos aromáticos que cruza la barrera hematoencefálica, reduciendo la entrada de triptófano al cerebro. Menor triptófano cerebral significa menor síntesis de serotonina en las neuronas del raíz dorsal, en el tronco encefálico, con consecuencias sobre el estado de ánimo, el sueño y el procesamiento emocional. Una investigación publicada en Nutritional Neuroscience encontró que el consumo de aspartamo durante 8 semanas en adultos sanos redujo la concentración de triptófano en plasma y empeoró las puntuaciones en pruebas estandarizadas de memoria de trabajo y estado de ánimo comparado con el periodo basal. Alimento número 3. El aceite de coco y los productos que contienen altas cantidades de aceite de coco, consumidos bajo la creencia de que los triglicéridos de cadena media que contiene protegen el cerebro contra la demencia. El aceite de coco ganó popularidad como superalimento cerebral basándose en investigaciones preliminares que sugirieron que los triglicéridos de cadena media podían proporcionar cuerpos cetónicos como combustible alternativo para las neuronas con disfunción en el metabolismo de la glucosa en la enfermedad de Alzheimer. Estos hallazgos iniciales condujeron a una amplificación mediática masiva no respaldada por ensayos clínicos controlados de larga duración en humanos. La Asociación Americana del Corazón publicó una revisión en Circulation en 2017 señalando que el aceite de coco contiene aproximadamente el 82% de grasas saturadas, principalmente ácido láurico y ácido mirístico. El ácido láurico y el ácido mirístico en el aceite de coco elevan las partículas de LDL en el torrente sanguíneo, específicamente las partículas pequeñas y densas de LDL que penetran con mayor facilidad en las paredes de las arterias, incluyendo las arterias carótidas y las arterias cerebrales. Las partículas pequeñas de LDL que penetran en la capa íntima de la pared arterial son oxidadas por radicales libres, produciendo LDL oxidado. Los macrófagos en la pared arterial reconocen el LDL oxidado a través de receptores scavenger, lo ingieren, y se convierten en células espumosas cargadas de ésteres de colesterol que forman el núcleo lipídico de las placas ateroscleróticas. Las placas ateroscleróticas en las arterias carótidas producen estenosis que reducen el flujo sanguíneo cerebral y generan émbolos que bloquean arterias cerebrales más pequeñas, causando infartos cerebrales silenciosos y deterioro cognitivo.
Una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition que comparó el efecto del aceite de coco, el aceite de oliva y la mantequilla sobre los marcadores lipídicos en plasma encontró que el aceite de coco elevó el LDL significativamente más que el aceite de oliva en todos los grupos estudiados. Para adultos mayores de 60 años con factores de riesgo cardiovascular o cerebrovascular, el aceite de coco no es un alimento neutral para el cerebro y debe usarse con moderación. El aceite de oliva virgen extra, con su contenido de ácido oleico monoinsaturado y polifenoles como el oleocantal, tiene respaldo científico sólido para la salud cerebral vascular y es la alternativa recomendada por la evidencia disponible. Alimento número 2. Las carnes procesadas bajas en grasa, incluyendo el pavo en lonjas, el jamón bajo en sodio y los fiambres light, percibidas como opciones proteicas saludables. Las carnes procesadas, incluso las presentadas como bajas en grasa o bajas en sodio, contienen nitratos y nitritos añadidos como conservantes. Los nitratos se convierten en nitritos por acción de bacterias salivales en la boca y los nitritos, en el ambiente ácido del estómago, reaccionan con aminas secundarias presentes en las proteínas de la carne procesada para formar nitrosaminas, compuestos clasificados como probables carcinógenos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. En el contexto específico de la salud cerebral, investigaciones publicadas en el Journal of Alzheimer's Disease han documentado que las nitrosaminas y otros compuestos nitrosados derivados de carnes procesadas producen resistencia a la insulina, específicamente en el tejido cerebral, un fenómeno denominado diabetes tipo 3 o resistencia a la insulina cerebral. La insulina en el cerebro regula la fosforilación de la proteína tau, que forma el esqueleto interno de los axones neuronales. Cuando los receptores de insulina en las neuronas del hipocampo y la corteza prefrontal desarrollan resistencia, la proteína tau se hiperfosforila y forma ovillos neurofibrilares que destruyen la arquitectura interna de los axones, uno de los dos mecanismos histopatológicos fundamentales de la enfermedad de Alzheimer. Las carnes procesadas también contienen sodio en concentraciones altas, incluso en las versiones etiquetadas como bajas en sodio, ya que el umbral para este etiquetado es relativamente permisivo. El sodio elevado contribuye a la hipertensión arterial que daña los pequeños vasos cerebrales a través de la lipohialinosis, descrita en el contexto de la enfermedad de pequeño vaso cerebral. Fuentes proteicas alternativas para adultos mayores que evitan estos mecanismos de daño cerebral incluyen el pescado azul cocido o al horno, las legumbres, los huevos enteros y las aves de corral sin procesar. Alimento número 1. El queso procesado, los quesos fundidos y los productos lácteos ultraprocesados con alto contenido de sodio y grasas transindustriales, como se muestra en el lado izquierdo del thumbnail de este video. Los quesos procesados y fundidos, incluyendo las lonchas de queso procesado para hamburguesas, los quesos en spray y los quesos fundidos industriales, difieren fundamentalmente en su composición del queso natural artesanal. Los quesos procesados industriales contienen sales fundentes como el citrato de sodio, el fosfato disódico y el polifosfato de sodio, que se añaden para emulsionar las grasas durante el proceso de fabricación. El fosfato disódico en concentraciones altas eleva el fósforo sérico de manera desproporcionada a la ingesta de calcio, alterando la relación calcio-fósforo en sangre y estimulando la producción de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea elevada crónicamente moviliza calcio desde los huesos hacia el torrente sanguíneo y promueve la calcificación de las arterias, incluyendo las arterias carótidas y las arterias cerebrales pequeñas. La calcificación de las arterias cerebrales aumenta la rigidez arterial, eleva la presión de pulso, reduce la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, descrita en vídeos anteriores de este canal. Los quesos procesados industriales también contienen grasas trans producidas durante el procesamiento térmico a altas temperaturas, aunque en menores concentraciones que las grasas trans industriales producidas por hidrogenación parcial. Los ácidos grasos trans se incorporan en las membranas de las células endoteliales que recubren los capilares cerebrales, alterando la fluidez de la membrana y la función de las proteínas de transporte que regulan el intercambio de nutrientes entre la sangre y el tejido cerebral a través de la barrera hematoencefálica. Una investigación publicada en Neurology que analizó los patrones dietéticos de más de 6.000 adultos mayores encontró que el consumo frecuente de quesos procesados industriales y carnes procesadas se asoció con un mayor riesgo de deterioro cognitivo,
daño cerebral silencioso a través de mecanismos distintos que se potencian mutuamente cuando se consumen en combinación frecuente. El jugo de fruta eleva los triglicéridos plasmáticos que favorecen la aterosclerosis cerebral. Los aceites de semillas refinados desequilibran la relación omega-6 a omega-3 y promueven neuroinflamación. Los edulcorantes artificiales alteran el microbioma intestinal y reducen la síntesis de serotonina cerebral. El aceite de coco en cantidades elevadas eleva el LDL y acelera la aterosclerosis carotídea. Las carnes procesadas inducen resistencia a la insulina cerebral y tau hiperfosforilada. Los quesos procesados industriales calcifican las arterias cerebrales y alteran la barrera hematoencefálica. La acción combinada y simultánea de estos mecanismos produce un entorno vascular y neurobiológico en el cerebro envejecido que acelera el deterioro cognitivo de manera acumulativa a lo largo de años. Identificar cuáles de estos alimentos están presentes en la dieta diaria habitual y reemplazarlos progresivamente por alternativas con perfiles nutricionales más favorables para el cerebro es una de las intervenciones preventivas más directamente accionables disponibles para adultos mayores de 60 años. Si este video le proporcionó información útil, compártalo con alguien mayor de 60 años en su vida. Dele me gusta haciendo clic en el botón de pulgar arriba. Suscríbase al canal y active las notificaciones para recibir contenido de salud basado en evidencia diseñado para adultos mayores. Deje un comentario indicando cuál de estos 7 alimentos le sorprendió más encontrar en esta lista. Gracias por ver este video completo. Su cerebro se construye y se protege comienzo por comida, decisión por decisión, cada día. La investigación sobre la dieta y la salud cerebral en adultos mayores ha avanzado significativamente en los últimos años con el desarrollo de patrones dietéticos específicamente evaluados en ensayos clínicos controlados y estudios de cohorte prospectivos en población mayor de 60 años. El patrón dietético MIND, acrónimo en inglés de Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay, combina elementos de la dieta mediterránea y de la dieta DASH específicamente seleccionados por su evidencia de protección cerebral. El patrón MIND puntúa positivamente el consumo de verduras de hoja verde oscura, incluyendo espinacas, kale y acelgas, que aportan folatos, vitamina K1 y luteína directamente a las neuronas del hipocampo. Puntúa positivamente el consumo de bayas como arándanos y fresas, que contienen antocianinas que reducen la neuroinflamación y mejoran la comunicación sináptica entre neuronas del hipocampo. Puntúa positivamente el consumo de frutos secos, incluyendo nueces, que aportan ácido alfa-linolénico, vitamina E, tocoferol y polifenoles que protegen las membranas de las neuronas del daño oxidativo. Puntúa positivamente el consumo de pescado azul, incluyendo salmón, sardinas y caballa, al menos una vez por semana, por su contenido de ácido docosahexaenoico, el ácido graso omega-3, que constituye aproximadamente el 40% de los ácidos grasos poliinsaturados en las membranas neuronales del cerebro humano. Una investigación publicada en Alzheimer's and Demencia que siguió a más de 900 adultos mayores durante 5 años, encontró que los participantes con mayor adherencia al patrón MIND tenían una edad cerebral funcionalmente 7,5 años más joven que los participantes con menor adherencia, evaluada mediante una batería de pruebas cognitivas estandarizadas. Esta diferencia de 7,5 años en edad cognitiva funcional indica que la dieta puede modificar la trayectoria del envejecimiento cerebral de manera clínicamente significativa a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto. La hidratación adecuada merece mención específica, porque la deshidratación crónica leve es un factor de daño cerebral silencioso particularmente relevante para adultos mayores que frecuentemente no se considera en las discusiones sobre dieta y salud cerebral. El tejido cerebral contiene aproximadamente el 73% de agua. La deshidratación de tan solo el 1 al 2% del peso corporal reduce el volumen de líquido cefalorraquídeo, aumenta la concentración de solutos en el plasma sanguíneo cerebral y reduce la velocidad de conducción nerviosa en las neuronas del hipocampo. Investigaciones publicadas en el Journal of Nutrition, Health and Aging documentaron que adultos mayores con deshidratación crónica leve
tenían concentraciones plasmáticas de sodio por encima de 142 milimoles por litro y puntuaciones significativamente menores en pruebas de memoria episódica y velocidad de procesamiento cognitivo, comparados con adultos mayores bien hidratados. La sensación de sed en adultos mayores de 60 años es menos confiable que en adultos jóvenes, porque el umbral de osmolalidad plasmática necesario para activar los osmorreceptores hipotalámicos que generan la sensación de sed aumenta con el envejecimiento. Esto significa que los adultos mayores pueden estar deshidratados sin sentir sed, requiriendo que el consumo de agua se planifique activamente en lugar de depender de la señal de sed como indicador. Consumir entre 1,5 y 2 litros de agua diariamente distribuidos a lo largo del día, independientemente de la presencia de sed, es la recomendación basada en evidencia para mantener una hidratación adecuada que proteja la función cognitiva en adultos mayores de 60 años.